estos sucesos en donde la corrupción ha sido el eje transversal de una serie de manifestaciones, de una señalización de consignas, pero también de intereses que van más allá de las fronteras de nuestro país. Es un juego de actores en donde básicamente a través de la defraudación aduanera hemos podido observar al menos dos partes fundamentales. Una, los corruptores y los corruptos. Sin embargo, de la segunda se ha centralizado mayoritariamente la atención, pero hoy estaremos hablando de lo que en su momento el mismo expresidente Otto Fernando Pérez Molina pues daba a conocer, y de una manera muy clara él aseveraba que en Guatemala pues en este caso de corrupción existían precisamente dos líneas, la que cobra y la que paga, pero para esto vamos a hoy conversar con el doctor Mario Roberto Morales, a quien realmente es un gusto tenerlo acá con nosotros. Hemos estado pues siguiendo sus columnas de opinión en la prensa escrita y de hecho pues sus comentarios y su análisis de verdad bastante acertados, así que hoy trataremos de ilustrar y de trasladarle esa perspectiva junto al doctor Mario Roberto Morales, sobre todo en esta gran línea de los actores y por supuesto de esa famosa línea 2 que se ha viralizado también en los medios de comunicación. Así que, doctor Morales, primero bienvenido a Sala de Opinión y en principio pues empezar con su primera aproximación al análisis de lo que usted ha denominado la línea 2. Bienvenido a Sala de Opinión. Muchísimas gracias, Alan. Pues mire, yo le he dado seguimiento a estas movilizaciones, en principio por un interés que yo he tenido siempre, en el sentido de que los cambios sociales vienen invariablemente, según nos enseña la historia, de las movilizaciones populares, ¿no? Entonces se le hizo tanta publicidad que por primera vez la clase media salía a la calle, la clase media urbana, y que eso estaba contagiando a todo el mundo, y las protestas, y bueno, y la gente se emocionó, ¿no? Pero empecé a ver algunas constantes en esto, ¿no? Si recordamos cuando vino Joe Biden a anunciar el plan para la prosperidad del Triángulo Norte y la inversión inicial de $1,000 millones para los 3 países, él pidió explícitamente que Valdetti no estuviera presente, ¿no? Inmediatamente después de eso, pues se supo que él le había puesto como condición a Pérez Molina que para que el plan de la prosperidad funcionara tenía que prorrogar el mandato de la CICIG, y Pérez Molina se puso rebelde y dijo que no, que eso era injerencia foránea, etcétera. No. Inmediatamente después de eso viene el golpe de la línea, ¿no? Con Monzón, y que Valdetti estaba en Corea, etcétera, ¿no? Y todo ese asunto. Bueno, es ahí donde se desata el movimiento de masas. Y luego yo le empiezo a dar seguimiento al movimiento de masas, tanto en la plaza, porque estuve ahí varias veces, como en la televisión, ¿no? Porque las dos perspectivas son fundamentales para formarse una idea precisa de qué pasa ahí. Y me di cuenta de que había una constante, una especie de guión, es decir, la CICIG asestaba un golpe legal y la gente salía a la plaza, ¿no? Por otro lado, las convocatorias eran por medio de las redes sociales. Entonces, eso me llevó a interesarme porque yo no había profundizado mucho en las llamadas revoluciones de colores que empezaron en el 2000, ¿no? Y que también fueron convocadas por redes sociales. Y los desenlaces, sin excepción, de estas revoluciones de colores, tanto en las antiguas repúblicas soviéticas como en la primavera árabe, fueron de cambios cosméticos en la política, es decir, cambios de gobierno, no de régimen, ¿no? Y muchos de ellos inspirados en la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces le empecé a dar seguimiento a esta posibilidad de una manipulación por medio de las redes sociales, y eso se puede hacer, digamos, en las redes sociales usted crea 1000 perfiles falsos que empiezan a orientar a la gente con el lenguaje festivo que se usa, es el lenguaje un poco despreocupado que se usa en las redes sociales, y la gente empieza a pensar que sí, que tienen razón y que yo voy a ir porque yo lo decido, pero no lo estoy decidiendo tanto yo, sino voy a donde van todos. Doctor Mario Roberto Morales, ¿por qué en este proceso electoral empieza a descifrarse esta famosa mafia o redes incrustadas en el marco de las aduanas y la corrupción? ¿Por qué no fue a inicio de año? ¿Por qué no fue posterior al proceso electoral? ¿Qué intereses hay de trasfondo? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo creo que, según lo he visto,
a la línea 2 le interesaba eliminar a dos personajes, digamos, en primer lugar, eliminar a los corruptos impresentables del Estado, ¿no? ¿Por qué impresentables? Porque se les iba la mano en la corrupción, porque le estaban cobrando mucho dinero a la línea 2, ¿no? Se les iba la mano no solamente en la corrupción, sino en la ostentación de lo que tenían, ¿no? Entonces, eso los volvía impresentables. Entonces, aparte de que eso no convenía al Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, eso tampoco le convenía a la línea 2, y la línea 2 se propuso eliminar a dos personajes de la elección, a Pérez Molina y al Partido Patriota, y a Manuel Valdizón, ¿no? Es decir, quitarlos de ahí. ¿Por qué? Al primero por impresentable, al partido también por impresentable, y a Valdizón porque a pesar de que es un empresario acaudalado, no está alineado con la línea 2 en el sentido de la organización del CACIF, ¿verdad? Y tampoco se sentó a negociar con ellos ningún ministerio. Según dijo, lo iba a hacer después de ser electo, pero no antes, para que no le impusieran ningún ministerio. Y esto no lo toleró la oligarquía, no lo toleró la línea 2, y entonces se lanza la campaña del no le toca, que se confundió con la lucha contra la corrupción también, ¿no? El no le toca provino de la línea 2, y eso se volvió, digamos, viral en el sentido de que la gente tomó la frase para decirle no le toca a Sandra, no le toca a este, no le toca al otro, y a Valdizón sobre todo, ¿no? Doctor, estratégicamente con base a estos dos actores propiamente, que responden a dos organizaciones políticas, uno haciendo gobierno y la otra con muchas posibilidades en su momento de llegar a sustituirlo, estamos hablando de un empoderamiento nuevamente de esa élite económica guatemalteca a través de este juego de las redes sociales, de aprovechar la coyuntura en su momento, de tener cierta alianza, no sé, mezquina, me deja entrever, no sé si con la CICIG u otros actores fuera de Guatemala. ¿Hacia dónde va? ¿Estamos hablando de un empoderamiento? Sí, yo creo que digamos, el resultado, y eso lo dije yo en mis artículos y enojó a mucha gente, el resultado de esta revolución de colores que hemos vivido en Guatemala, ¿no? Fue precisamente la eliminación de Valdizón. Mucha gente se congratuló de eso, ¿no? Porque está satanizado. Y por otro lado, el resultado es el auge de Jimmy Morales. Es decir, Jimmy Morales implica que la gente de hace 40 años regrese al control del Estado. Es decir, la gente que controló el Estado militarmente, contrainsurgente, regresa al Estado, ¿no? Entonces, pero esto a la línea 2 no le importa, ¿no? Ellos financian la campaña de Jimmy Morales sin pena ni gloria, porque obedece a sus intereses. Entonces, sin duda, digamos, el resultado de todas las movilizaciones es un fortalecimiento del poder oligárquico, es un fortalecimiento de la línea 2. Ahora, ojo, porque he recibido críticas en ese sentido. Yo no quiero decir que esto estuvo planificado matemáticamente por Washington desde el principio, no. Los hechos sociales tienen un gran componente de espontaneidad y también tienen un gran componente de desenlaces no previstos. Por ejemplo, un desenlace no previsto del conflicto armado fue el auge del movimiento Maya, ¿no? Por ejemplo. Entonces, simplemente aquí había una estrategia para quitar a los impresentables y para que el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte fuera manejado por gente más decente, ¿no? Y localmente había que eliminar a un enemigo que no se alineaba con la élite, ¿no? Y eso se consiguió. Y para el efecto se movilizaron a miles de personas en las redes sociales. Claro, no todos los movilizados fueron manipulados de una manera pueril. No estoy diciendo eso tampoco, ¿no? La manipulación en las redes sociales es una manipulación ideológica, hegemónica. Antonio Negri tiene un libro que se llama Imperio, donde dice que ahora el imperio existe sin imperialismo, o sea, sin coacción. Nosotros adherimos voluntariamente a todos los valores. En el caso de Manuel Valdizón, ¿en dónde no cuaja realmente
los intereses de poder negociar? ¿En dónde se rompe? ¿Es una lucha de capitales? Sí. ¿Es una subordinación de uno a otro? ¿En dónde realmente se da el quiebre? Creo que hay varios elementos. Uno es ideológico, ¿no? Él no pertenece a la élite. Él, para la élite, es un ladino, ¿no? Porque la élite ve a los indígenas y a los ladinos como una misma inferioridad, dos variantes de una misma inferioridad. Ese es un factor ideológico, pero hay uno económico, y es el asunto de la relación de Valdizón con China, ¿no? Y de su explícita voluntad de establecer relaciones con China. Que de hecho lo ha hecho Chile y Costa Rica, por ejemplo, en América Latina. Por supuesto, ¿no? Y naturalmente los nicaragüenses, los chinos van a hacer el canal interoceánico, y el plan para la prosperidad del Triángulo Norte es una forma de contención de la influencia china. Y sobre todo con la frontera sur, que ellos manejan muy bien. Exacto. Entonces, digamos, el hecho de establecer relaciones con China implicaba dejar de lado las relaciones con Taiwán, ¿no? Eso no le gusta a la élite, ¿no? Acordémonos el papel de Taiwán en la contrainsurgencia aquí. Ni a ciertos cuadros del ejército. Entonces, eso fue un valladar. Por otro lado, digamos, él representa ese capital emergente que le hace competencia a la línea 2 con sus mismas reglas de juego, porque es una competencia capitalista. Y la línea 2 se caracteriza, o sea, la oligarquía se caracteriza porque es monopolista. No permite la libre competencia. Si la permitiera, qué bueno, ¿no? Pero aquí el principal obstáculo para que se desarrolle un capitalismo de libre competencia y de igualdad de oportunidades es la oligarquía monopolista, ¿no? Y Manuel Valdizón representaba un peligro posible. De ahí que mucha gente, en la satanización que se le hacía, a mí me preguntaban, ¿no será Valdizón otro Chávez? ¿No? Y yo me reía, ¿no? Porque, hombre, sacar de una cosa una conclusión tan descabellada era dar un salto al vacío. Incluso posicionar el discurso populista, que fue otro de los referentes que ellos utilizaban para referirse sobre todo a ese embate no solo ideológico, sino también personificado en Manuel Valdizón. Sí, ahora, digamos, esto que estamos hablando no necesariamente, porque nos lo van a decir, es una defensa de Valdizón, sino que yo lo que siempre he dicho en esta coyuntura es, si él tiene tantos defectos, ¿no? Y mi pregunta es que hay otro candidato que no los tenga o que los tenga menos que él, ¿verdad? Y si la respuesta es no, que yo creo que no hay un candidato que sea peor ni mejor que Valdizón, ¿verdad? Y yo lo lanzo para ver si se puede demostrar que sí. ¿Por qué el linchamiento solo a él? ¿No? Y es un linchamiento que viene en la prensa, digamos, en los medios masivos de comunicación, tanto los de derecha como los de izquierda, ¿no? Porque ahora hay una izquierda progre que no es marxista, sino que es progre, ¿no? Es decir, es bien intencionada, es bien pensante, etcétera, y está metida en los medios de comunicación. Ellos participaron, pero religiosamente, en ese linchamiento, y es muy interesante, porque implica la hegemonía de la línea 2 sobre esa gente. Bueno, así que interesante. Vamos a regresar después de la pausa precisamente a abordar ese gran tema, el linchamiento que se hace desde la izquierda y la derecha a través de los medios de comunicación. Por factores de tiempo hacemos nuestra primera pausa, pero regresamos para abordar precisamente esta conceptualización en esta coyuntura nacional. Pausa, ya regresamos. Bien, vamos a retomar Sala de Opinión, hoy compartiendo este espacio junto al doctor Mario Roberto Morales, hablando, entre otras cosas, de la línea 2, de los actores nacionales e internacionales, el juego de intereses que se da a nivel de los capitales, también nacionales y del capital corporativo, pero sobre todo en ese proceso electoral se hablaba también de la injerencia y la mediatización que se tuvieron sobre ciertos personajes y actores del mismo proceso electoral que respondían no solo a intereses, sino también a sus organizaciones políticas. Hace algunos minutos pues hablábamos de ese linchamiento ideológico y político y vamos a profundizar de una manera bastante integral. ¿Cómo lo desglosamos, doctor?
Bueno, mire, yo creo que los linchamientos ideológicos y políticos obedecen al siguiente esquema. Se trata de hacer recaer en una persona una problemática que puede ser, por ejemplo, estructural, ¿no? Sin duda, Pérez Molina y Valdetti fueron linchados, ideológica y políticamente. Ellos son la pareja de malos de la película, ¿no? Y Valdizón era como el peligro, el Satanás que nos iba a gobernar, ¿no? Entonces, se hace recaer en ellos dos y en el grupo que los rodea, más inmediato, la corrupción. Con eso se invisibiliza el hecho de que la corrupción es sistémica, es decir, el sistema no funciona sin corrupción. A ese hecho se le echa tierra y entonces la gente personifica la corrupción en 2 o 3 o 4 o 5 o 20 personas, no importa, ¿no? Y se pierde de vista lo otro. Por eso es que yo insisto en que si los manifestantes no hubieran sido manipulados, no se hubieran ido a su casa después de que encarcelan a estos dos y vienen las elecciones, ¿no? Entonces ya regresaron a su casa cuando tienen pendiente la línea 2, tienen pendiente la reforma a las leyes electorales y otras leyes, tienen pendiente, los señalamientos de fraude electoral. Hay muchas cosas por las cuales movilizarse en la misma línea que traía el movimiento. Pero ¿qué pasó? Que los perfiles de Facebook que convocaban desaparecieron misteriosamente, que la gente en la plaza desapareció misteriosamente, ¿no? Entonces, en Valdizón se hace recaer el mal, ¿no? Es que estaban vinculados con los narcos. Que me perdonen, pero el narcotráfico es estructural al sistema. Y ojo, el narcotráfico está aquí y en el mundo para quedarse. Nunca se va a acabar, ¿no? Hasta que se encuentre una manera de legalizar la narcoactividad. ¿Pero en qué consiste legalizarla? No en que uno ande drogándose libremente en la calle, eso no es. La legalización de las drogas es ver quiénes van a ser los propietarios de las franquicias mediante las cuales eso se va a envasar y se va a vender, ¿no? ¿Cómo se va a vender la cocaína? ¿Cómo se va a vender la marihuana? ¿Con qué marcas? ¿Quiénes van a ser los dueños? ¿Serán las farmacéuticas? Bueno, ¿verdad? Ese es el problema, pero ¿quiénes van a ser? ¿Serán los narcos que lo fabrican en Colombia, en Bolivia? ¿Serán los que trasiegan? ¿Quiénes van a ser, no? Y sin duda los empresariados antinarcóticos del mundo van a querer una tajada de este. Sí, es un rubro empresarial como otro. Recordemos, la lucha contra el narcotráfico es casi tan similar como la lucha contra la corrupción. Así es, y ambas, junto con la lucha contra el terrorismo, son políticas exteriores. Con un mismo origen. Digamos, con un mismo origen que sí combaten lo que dicen que van a combatir, pero bajo esa pantalla se afianzan poderes políticos locales, ¿no? Regresemos al linchamiento político. Otto Pérez también en su momento y precisamente al inicio de su gestión lanza una propuesta en materia de drogas, la despenalización. Sí. Y fue un mensaje claro también, sí, en este caso de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos. Sí. Regresemos al linchamiento también electoral. Nos hablaba usted de Manuel Valdizón, ya nos decía pues algún señalamiento. ¿Qué más influyó para personificar ese linchamiento para este y otros actores? Bueno, los otros actores no fueron linchados, ¿verdad? Cuando no se diferencian mucho de Manuel Valdizón en cuanto a esas sospechas de que está vinculado a esto, está vinculado al otro, ¿no? Porque todos, en política, todos tienen que hablar con los narcos, seamos claros. Eso así es, el narcopoder es todo, es omnipresente. Donde no está el Estado, está el narcopoder. Hay que ir a Oriente a ver esos municipios de Chiquimula tan bonitos que cualquiera dice, bueno, qué bien la municipalidad, pero en la municipalidad y fuera de ella está ese poder, ¿no? Entonces, ¿por qué solo linchar a una persona cuando por la misma razón se podrían linchar a varios, ¿no? Incluso por pasados tenebrosos, que Valdizón en política no los tenía, pero solo a él, ¿no? Y yo creo que es muy claro, es decir, aquí hay una guerra de capitales emergentes, no solo Valdizón, hay muchos empresarios que son emergentes, que son prósperos, que son hábiles, ¿no? Y que implican
competencia para la línea 2, para el CACIF, para la oligarquía. Ahora bien, ¿es válido hablar de capitales lícitos e ilícitos con esta línea 2 de por medio? Bueno, mire, esa es una diferenciación que apela a la ley, pero es bastante moralista, porque dígame usted, ¿qué es peor? ¿Producir cocaína o producir armas? O que la cocaína sea prohibida, pero el tabaco y el alcohol no. Y sin embargo, unas son legales y otras son ilegales, unas son buenas y otras malas. O, digamos, la producción de drogas de las farmacéuticas que crean dependencia en los pacientes, etcétera, y eventualmente efectos secundarios que los matan. Entonces, ¿qué es peor? ¿Fabricar drones para matar gente con precisión milimétrica y al mismo tiempo satanizar la marihuana, por ejemplo, ¿no? O la cocaína? Entonces, empresarialmente, el criterio es ampliar márgenes de lucro, ¿entiendes? Y el hecho de que una cosa sea legal y otra ilegal en este momento no hace que en el futuro, si se legaliza lo que hoy es ilegal, en el futuro esto vaya a ser igualmente de malo que lo es hoy, ¿no? Entonces es una diferenciación. El capital no tiene moral, el capital no tiene nacionalidad, el capital solo se ocupa de producir más capital. Doctor, previo a la segunda vuelta, ¿podemos tener otro tipo de linchamiento como el que se dio en la primera vuelta electoral? Es decir, con los dos actores que de momento están compitiendo ya por la presidencia. Yo no lo creo porque ambos están alineados, ¿verdad? Ambos están alineados y desde mucho antes, es decir, desde antes de la primera vuelta. Y las diferencias son, digamos, meramente ideológicas y digamos, también de programa probablemente, ¿no? Pero la línea 2 los tiene a los dos debidamente financiados y debidamente controlados, con los ministerios que le interesa a la línea 2 controlar ya asignados en ambos casos. Ahora, es probable que la línea 2 se incline por Jimmy Morales, ¿no? Porque obviamente él es más manipulable debido a su inexperiencia, ¿no? Y también a su falta de cultura básica, ¿no? El otro día, hablando de comedias, habló de Dante Alighieri y de la Divina Comedia como que si fuera una comedia, ¿no? Él no percibe que el título de la Divina Comedia es irónico, para decirlo menos, ¿no? Entonces, es mucho más manipulable por asesores, etcétera, que Sandra Torres. ¿Es una victoria entonces de este grupo organizado? ¿La línea 2? Sí, absolutamente. Y digamos, las elecciones son un simulacro de la democracia, digamos, de una democracia que está tutelada por una dictadura empresarial. ¿Esto nos puede permitir inferir entonces que estas estructuras criminales simplemente van a tener un reacomodo y que van a seguir funcionando, solo que bajo las reglas de la negociación que les permita tener las utilidades en los negocios y que eso no se vuelva a salir nuevamente del control como sucedió con el actor 1 en el caso del Ejecutivo y el actor 2 que era la amenaza? ¿Podemos inferir eso? Sí, sin duda. Es decir, la corrupción va a seguir, pero ahora cuidándose de que no surja otro Pérez y otra Valdetti a los que se les vaya la mano. Es decir, que sean tan ostentosos que su corrupción sea evidente, ¿no? Se necesitan corruptos comedidos, corruptos decentes, corruptos presentables, ¿no? Porque la corrupción es sistémica, es inherente al sistema, el sistema no funciona. ¿Con eso estamos legitimando la corrupción en Guatemala? Legitimándola no, sino nada más estableciendo su naturaleza sistémica. No se legitima, digamos, desde un punto de vista formal. La ley no va a decir la corrupción es legal, va a decir es ilegal, pero en la práctica se hace y se acepta, ¿no? Pero hacia el público se condena, ¿no? Esto así es como el narco. Mire, ¿qué tiene que hacer un presidente latinoamericano con los narcotraficantes? Tratar de administrar digamos, políticamente su accionar para que no se maten entre sí. Fue el gran error de Felipe Calderón en México, ¿no? Entrarle a un cártel y se le viene encima y empiezan ellos también a matarse, y México tuvo en un sexenio o en 4 años más muertos o igual muertos que la guerra de 36 años aquí. Entonces el narco está ahí. Pensar que la lucha contra el narcotráfico es una lucha que pretende acabar con la narcoactividad es ser muy ingenuo. Pero en el caso de Felipe Calderón, usted se recordará lo polémico que fue con Manuel López Obrador, también el cierre
del proceso electoral. Entonces ahí podemos hablar también de dejar fuera a otro actor, que en el caso todo apuntaba que el presidente iba a ser AMLO, y no sucedió. Sin duda, y ahí muchísima gente cree, y yo soy uno de ellos, que hubo fraude, que le robaron las elecciones. Y yo también sospecho que en Guatemala pudo haber habido fraude, ¿no?, en estas elecciones que pasaron. ¿Por qué, doctor? Mire, tanto por los disturbios que hubo, por la quema de boletas, por el manejo de boletas, no quemadas, pero sí, digamos, adulteradas. Y después pudo haber habido algún fraude electrónico. Hay mucha gente que dice que los números bajaban. Es decir, está bien que bajen los porcentajes, pero el número de votos no. El número de votos, si ya están, no debe, es decir, o suben, pero no tienen por qué bajar el número de votos. Ayer el Tribunal Supremo Electoral en su pleno rechazó precisamente una solicitud del partido líder respecto al escrutinio nuevamente, ¿verdad? Es decir, una revisión de votos. ¿Esto podría ser en algún momento reflejo de cierta incertidumbre en el proceso como tal? Pues mire, lo que se puede decir sin lugar a dudas es que esto pone en duda el sistema democrático de Guatemala. El ejemplo que yo puse en una columna fue el de Otón Solís y Óscar Arias en 2006 en Costa Rica. Otón Solís pidió el recuento voto a voto y por una diferencia mínima. Y el Tribunal Supremo de Elecciones de allá le otorgó el recuento y ganó Arias, pero el sistema se salvó. Es decir, Otón Solís no pudo demostrar que había habido fraude. ¿Y quién se fortaleció? El tribunal. Se fortaleció el sistema eleccionario, la democracia tica, pero aquí se rechazaron 104 impugnaciones de tajo, ¿no? Él la rechaza, y ahora que se rechaza esta otra impugnación que usted mencionó, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema deja dudas, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo a repetir el recuento? No, aquí lo que se quiere es seguir a la segunda vuelta y darle a entender a la gente, bueno, los columnistas de derecha dicen Guatemala se salvó porque hubo elecciones. O sea, Guatemala se salvó. ¿Quién se salvó? Se salvó la línea 2 y se salvó, digamos, todo el personal que trabaja para la línea 2, ¿no? que es orgánica con la línea 2, y a eso le llaman Guatemala, ¿no? Entonces, se logró eliminar a Valdizón, se logró eliminar a los impresentables, ¿no? Se manipuló a la gente. Después se le dejó de manipular y la gente ya no se movilizó. Hubo elecciones, tal vez fraudulentas, no lo puedo probar, ¿no? Y eso implica que Guatemala se salvó. O sea, son cambios para que todo siga igual, o en este caso, peor, ¿verdad? Esas son las revoluciones de colores, hacer cambios para que todo siga igual, con la complicidad de las masas interconectadas, manipulables, ¿no? Porque alguien dice, es que si la gente fue a protestar contra Pérez y Valdetti fue porque eso le hizo clic. Si ya no fue a protestar contra la línea 2 es que eso no le hizo clic. El clic no explica nada, ¿no? La manipulación por las redes es fácil, basta crear perfiles falsos, ¿no? Y crear una corriente de opinión entre la gente más adicta a las redes, ¿no? Fíjese que se habla de que vivimos en la era de la comunicación, pero si usted lee los mensajes de Facebook y de Twitter, digamos en el 99.9% no comunican nada, o comunican muy poco, ¿no? Entonces, es una cosa festiva, que yo no digo que no debe existir, pues yo me conecto también, yo entro, yo no estoy al margen de eso, pero hay que, digamos, si uno tiene un interés intelectual en explicar cómo funciona la sociedad, hay que ver esto con distanciamiento crítico. Claro, ¿no? Y de ese distanciamiento crítico y de ese análisis más profundo y científico, nosotros lo vamos a hacer en nuestro próximo bloque, ya para cerrar y sobre todo visualizar cuáles podrían ser los escenarios para esa Guatemala, que de hecho pues se sumergirá nuevamente al proceso en las urnas electorales. Pausa, y ya regresamos aquí en Sala de Opinión.
Bien, vamos a continuar. Sala de opinión, estamos ya en esta recta final. Hoy pues haciendo el análisis de las manifestaciones, del empoderamiento, no solo de la sociedad en su momento, sino también de las élites económicas que han venido pues jugando a mantener el status quo, a reconfigurar con algunos matices de la lucha contra la corrupción sus estructuras para poder mantener de alguna manera esos negocios que les presentan millonarias utilidades, claro, desde esta visión monopolística que ya el doctor Morales nos hacía bastante énfasis. Reflexiones sobre los últimos meses, doctor, ¿cómo usted lo evalúa? ¿Quiénes son los grandes ganadores y perdedores de todo este proceso? Previo al proceso electoral, es decir, lo que hemos venido aconteciendo y quienes fuimos a la Plaza de la Constitución, por ejemplo, ganadores y perdedores. Bueno, yo creo que sin duda los ganadores son los miembros de la línea 2, ¿verdad? Y toda la clase oligárquica de Guatemala. Una vez más ganaron la partida. Claro, ellos tienen todo el poder y todos los recursos. Perdedores, principalmente el pequeño y mediano empresario, que quisiera tener en Guatemala un capitalismo de igualdad de oportunidades, de libre competencia y de control de monopolios, ¿no? Que ese es el credo liberal, ese es el ideario liberal. En Guatemala debería haber más capitalistas para que haya más asalariados, debería haber más ricos, no solo 24 familias, sino deberían haber 24,000 familias millonarias, ¿no? Y eso es lo que representan los capitales emergentes, que algunos dicen que no son lícitos, ¿verdad? Pero son amenaza para ellos, lógicamente. Exacto, ¿verdad? Pero también, digamos, las oligarquías participan de los rubros empresariales ilícitos. Eso está estudiado y está probado, ¿no? Que participan también de eso. Ellos quieren ser socios de todo, entonces participan también de eso. Es decir, porque el capital no tiene moral. Entonces, los perdedores son el empresariado, digamos, este empresariado que quisiera tener igualdad de oportunidades, libre competencia y una banca al servicio de sus necesidades a través de préstamos blandos que sean pagables, ¿verdad? Pero la banca aquí es oligárquica. ¿Y de qué vive la banca oligárquica de Guatemala? Del lavado de dólares. ¿Es eso lícito? ¿No? Eso no es lícito. Hay estudios en Guatemala, no solo en el exterior, en donde se prueba que el lavado de activos es la principal actividad del capital financiero guatemalteco. Y no solo guatemalteco, latinoamericano y bueno, en fin, ¿no? Sin los narcodólares, el sistema financiero mundial colapsaría en 24 horas. Entonces, seamos realistas, ¿verdad? No satanicemos la narcoactividad, porque es un factor económico. Tampoco se trata de decir dróguense, no. Entonces ellos son los perdedores y sin duda las capas medias asalariadas, ¿verdad? Y las grandes pobrerías que van a seguir yéndose hacia Estados Unidos. Precisamente el plan para la prosperidad del Triángulo Norte es tratar de crear empleo y contener eso un poco, ¿no? Y ojalá que el plan para la prosperidad del Triángulo Norte no sea más mineras, más hidroeléctricas y más palma africana. ¿Qué pasa en Honduras ahora, doctor? Bueno, Honduras nos va chupando rueda, como se suele decir. Ellos ahorita quieren la CICIG, como aquí se pidió, y vamos a ver si en Honduras esta crítica que se está haciendo, porque no solo la hago yo, sobre la manipulación de todo esto, no está llegando, o si está llegando, ¿no? Pero están pidiendo una CICIG. Y hablando de la CICIG, ¿no? La CICIG es un organismo de Naciones Unidas y en buena hora metió al bote a toda la línea 1, no, pero le falta la 2. O sea, yo no estoy en contra de la CICIG, pero es de Naciones Unidas y dentro de Naciones Unidas Estados Unidos domina ahí, ¿no? Es el mayor financista del sistema. Claro. Entonces, digamos, no hay que hilar muy fino para ver la relación entre CICIG, Estados Unidos y la oligarquía guatemalteca, ¿no? Y ahora el ejército. Y el ejército ahora también, o sea, digamos, el poder dominante de aquí, y la CICIG, ¿no? Porque yo insisto, porque la CICIG hunde a unos y salva a otros, ¿no? Claro, dicen, es que hay que dar tiempo, hombre, pero ahora le entró a los jueces, lo cual está muy bien, pero la línea 2, es que sin línea 1 no hay. ¿Es no hay intocable esa línea 2?
Hasta ahora lo ha sido, sin duda, ¿no? Porque, digamos, los integrantes de la línea 2 son los dueños del país y nunca han entendido que ellos, además de ser clase dominante, tendrían que ser clase dirigente. Yo se los he dicho en mis columnas, vuélvanse clase dirigente. ¿Dirigente de qué? De un capitalismo más democrático. La oligarquía podría desoligarquizarse y permitir la libre competencia mediante una flexibilidad financiera para los nuevos empresarios, ¿no? Ganarían ellos más dinero, podrían hacerse socios de toda esa infinidad de empresas que nacerían, ¿no? Pero no, mantienen la mentalidad feudal oligárquica de que solo mi familia y solo mis allegados, ¿no? Y ellos son los que ganaron en esta gran manipulación de masas que hubo. Si las masas no hubieran estado manipuladas, ahorita seguirían en la plaza. Pero ¿por qué no lo están? ¿Qué hubiese pasado si Manuel Valdizón pasa una segunda vuelta electoral? ¿Qué escenario nos hubiera dejado? Solo para el análisis. Bueno, yo creo que si hubiera logrado pasar, el linchamiento habría sido peor, las movilizaciones no habrían cesado, habrían seguido, ¿verdad? Y digamos, se habrían destapado otros casos de corrupción cercanos a él. Ahí estaba el caso de Barquín, ahí estaba, ¿no?, que han estado como congelados, eso se habría destapado. Y si Barquín se iba a la cárcel, el partido entero ya no podía participar, ¿verdad? Eso habría pasado, es decir, Barquín era la carta el sartén por el mango. Sí, digamos, si Valdizón hubiera pasado a segunda vuelta, ligan a juicio a Barquín. Entonces, él automáticamente estaba descartado, ¿no? O sea, no podía, la consigna era eliminarlo. Y lo hicieron, pues lo lograron, ¿no? Ahora, ojo, porque ya sé que la crítica viene, ¿verdad? ¿Era Valdizón la solución nacional? Eso yo no lo sé. No sé, tampoco lo creo, porque es que solución nacional para un país como este es una solución a larguísimo plazo, ¿verdad? Es decir, si este país hacerlo como es, les ha llevado siglos a la línea 2, a la oligarquía. ¿Y no van a perder el poder en un proceso? Claro, digamos, transformar esto implica muchos años. Por eso yo les he dicho a la oligarquía, ¿por qué no se vuelven clase dirigente también? La oligarquía costarricense no solo es dominante, es dirigente, es hegemónica. Hegemonía quiere decir que la gente le hace caso por afinidad ideológica. ¿De esa clase dirigente no será en algún momento el trasfondo de la Escuela de Gobierno de Cayala? Claro, por supuesto. Es para reproducir cuadros, eso es una escuela de cuadros, para reproducir cuadros que gobiernen a su favor, ¿no? ¿Cuadros para Jimmy Morales? ¿Podrían ser? En este caso sí podrían ser, ¿verdad? En este específico caso, ¿no? Pero le cuento que ya en la Universidad de San Carlos se va a fundar la Escuela de Gobierno, en la Escuela de Ciencia Política. Ya eso es una realidad. Pero bueno, no nos podemos tampoco dedicar a guerras entre escuelas de gobiernos, ¿no? Aquí de lo que se trata es de democratizar el capitalismo. Yo no estoy hablando de socialismo, el capitalismo, ¿no? Y quienes lo podrían hacer más rápido es la misma oligarquía, volviéndose una clase hegemónica, es decir, que la gente se identificara con ellos como que, digamos, que no sean solo clase dominante, sino dirigente de un proyecto nacional de democratización económica, que les sería rentable, ¿verdad? Pero cuando uno les dice esto, ¿qué responde? Comunismo, ¿no? Eso es socialismo. ¿Por qué tanta ceguera? Bueno, en parte porque somos un país inculto estructuralmente. Entonces el atraso y la falta de cultura no solo es patrimonio de las pobrerías, también de las élites, ¿no? Y también de la clase intelectual, y también de las capas medias. O sea, somos un país atrasado estructuralmente. Entonces, no conocemos nuestra historia, y la oligarquía como que no parece darse cuenta de que eso le conviene. Eso, democratizar aquí la economía le convendría, ¿no? Pero naturalmente implica esfuerzo y riesgo. Y nuestra oligarquía es rentista, si lo que le interesa es que venga las grandes compañías transnacionales para hacerse socias minoritarias de ellos y así no tener que competir. ¿Qué es lo que dice Andrés Oppenheimer en los cuentos chinos, por ejemplo? Atraer la inversión para generar algún momento
ese capitalismo del cual usted nos habla con base a la democracia. ¿Qué nos espera para Guatemala en el próximo año? ¿Cuál es su análisis prospectivo? Pues mire, independientemente de que quedara Jimmy Morales o Sandra Torres, yo creo que aquí, en primer lugar, se esperan que la oligarquía pague cada vez menos impuestos, que haya cada vez más, menos recaudación fiscal, que la obra pública disminuya, ¿no? Que la educación pública se empobrezca, que la gente siga saliendo de Guatemala a buscar trabajo a otros lados, que sigamos siendo una economía subsidiada por las remesas que vienen del exterior y no por lo que se produce aquí, porque una economía sana es productiva, no rentista, ¿no? Eso es lo que nos espera. Y hay mucha gente que dice que se esperan desórdenes sociales, probablemente, pero no de los del tipo que vimos en la plaza aquí, sino probablemente relacionados con San Juan Zacatepeques y ese foco de tensión de la cementera, con las mineras en los diferentes puntos de... Reps ahora, por ejemplo, exacto, en Petén. Exacto, por las contaminaciones de ríos como el de La Pasión. Por eso se esperan conflictos sociales, ¿no? Pero son conflictos sociales que no son manipulados por las redes, ni van a salir a soplar trompetitas, sino son conflictos sociales que vienen de la raíz popular y por lo tanto van a ser reprimidos violentamente por medio de eliminaciones selectivas de dirigentes comunitarios, populares, obreros, campesinos, indígenas, etcétera, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar que buena parte del movimiento popular está también corrompido y vendido a la patronal y vendido al gobierno, ¿no? No nos olvidemos de eso y puede haber choques entre estas dos formas de organización popular. Doctor, el futuro para Centroamérica y el plano hemisférico con el plan de Alianza para la Prosperidad, con todo lo que sucedió. Pues mire, yo creo que si el canal de Nicaragua se realiza, eso le va a cambiar el rostro a Nicaragua primero, ¿no? A Nicaragua primero, porque acuérdese, por ejemplo, Panamá tiene un canal del cual vive todo el mundo ahí. Panamá no produce, no tiene una actividad productiva, sino que es rentista. Algo parecido puede pasar en Nicaragua, ¿no? Y sin duda le va a dar empleo a miles de personas, ¿no? Y eso va a cambiar el rostro del país. Puede ser que si el proyecto del canal se diversifica hacia otros rubros de acumulación capitalista, pues las migraciones de centroamericanos ya no sean a Estados Unidos, sino sean a Nicaragua. Puede cambiar eso, ¿no? O sea, es impredecible todavía. Pero bueno, ese canal ni siquiera se ha empezado, ¿no? No sé en qué estadio van, ¿no? Lo cierto es que la geopolítica mundial vuelve a ser otra vez una lucha entre grandes potencias, esta vez China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? ¿Y dónde se libran estas luchas? Se libran en las geografías particulares o del Medio Oriente, o en este caso de Centroamérica, en donde en una franja tan pequeñita de tierra están chinos, rusos y gringos, ¿no? Entonces eso es un foco de tensión. Zonas de altos recursos, sobre todo. Claro, por supuesto, sí. Claro, de recursos de minerales estratégicos, ¿verdad? No solo de petróleo, sino de otros muchos minerales estratégicos. ¿Qué era lo que usted nos decía con la Alianza para la Prosperidad? ¿Significará más mineras, más hidroeléctricas, más renace? Ojalá que no signifique solo eso, ¿verdad? Probablemente, no sé, se le puede empezar a entrar al petróleo de Guatemala en serio, digamos sistemáticamente, porque petróleo hay aquí y bastante. Podría ser, ¿no? Ojalá que ese plan no se quede solo en eso, sino que de veras sea un muro de contención para los migrantes, pero no un muro de contención militar, sino un muro de contención por medio del empleo, ¿verdad? Porque si la gente consigue empleo aquí no se va, no migra, ¿verdad? Ojalá que no sea solo contener a la gente militarmente, ¿no? Ya con pasar por México para los pobres migrantes es suficiente, ¿no? Yo he estudiado en Estados Unidos, he vivido en Estados Unidos, soy profesor allá y conozco la cultura estadounidense desde que era niño. Mi relación con Estados Unidos es muy cercana, ¿no? Y
Y conozco también la realidad de muchos de los migrantes, ¿no? Sobre todo su realidad cultural, su choque cultural y la literatura que están produciendo en Spanglish, en las diferentes formas de Spanglish, ¿no? Entonces las migraciones le están cambiando el rostro cultural a Estados Unidos y están, digamos, modernizando o posmodernizando nuestros países con sus remesas, porque ¿qué compra la gente? ¿Qué hace la gente con las remesas? No las invierte, se las gasta. O sea, no es un dinero que se convierta en capital, y a la larga eso es mucho menos el ahorro. Eso es inflacionario, sí, claro. Entonces, ¿qué compra la gente? Se compra un iPhone, ¿verdad? Se compra un plasma, un soundbar Sony, en eso se gasta el dinero de las remesas. Cuando bien les va, hacen una casita. Doctor, hasta ahí. Tenemos que cerrar sala de opinión. Su conclusión, ¿cuál sería en un minuto? Bueno, deja todo esto. Yo lo que quisiera es mandar un mensaje, sobre todo a los jóvenes que se movilizaron, a que las movilizaciones sigan, a que, digamos, la necesidad de estar en la calle, la necesidad de exigirle a la CICIG la línea 2, los nombres de la línea 2, la necesidad de que se hagan aquí reformas a las leyes, pero no tibias como las que está presentando el Congreso. Solo la gente en la calle hace cambios sociales, pero no salir a la calle solo ¿y ahora por qué vamos a ir a protestar? ¿No? Porque ahorita hay una especie de protestantitis aguda, ¿no? Hay que salir a la plaza por cualquier cosa y salir el sábado, ¿no? Para después seguir la fiesta por otro lado. Y que al movimiento en la calle hay que darle estructura, hay que darle una estructura, hay que darle objetivos tácticos y estratégicos. Solo así puede la gente en la calle hacer cambios o contribuir a que se hagan cambios. De lo contrario, vamos a salir a hacer fiesta, y eso, mire a lo que nos llevó, pues esta revolución de colores nos llevó a que el poder hiciera algunos cambios para que todo siguiera igual, y hasta peor, ¿no? Porque con Jimmy Morales vamos a estar peor que con Pérez Molina, eso es evidente. Basta ver las divisiones en el ejército, ¿no? Pérez Molina representaba un ala progre del ejército, progresista. En cambio, Jimmy Morales representa a los duros del ejército, a los que nunca quisieron la firma de la paz. Entonces, sus movilizaciones contribuyeron a que hubiera algunos cambios para que todo siguiera igual hacia lo peor. Y perdonen la franqueza, ¿no? Pero es una autocrítica también. Yo no estoy nada más pontificando y haciendo críticas o echándole la culpa a la gente de lo que pasó. No, solo estoy señalando que ha habido manipulación y que el movimiento en la calle, para demostrar que no está manipulado, debe seguir ahí, pero con objetivos concretos de orden político, no festivo. La fiesta la dejamos para después de la protesta. En fin, esa podría ser una especie de mensaje final. Bueno, muchas gracias al doctor Mario Roberto Morales, a ustedes también agradecerles este espacio. Tratamos de analizar pues básicamente estos grandes actores en el marco de esa lucha contra la corrupción, en el marco también de las negociaciones y la injerencia a través del plan para la prosperidad en el Triángulo Norte, en este caso para Guatemala, El Salvador y Honduras, y de alguna manera el juego geopolítico que también pues está dando en el concierto de las naciones entre Estados Unidos como la potencia hegemónica, no solo en el marco de la globalización, sino también militar, pero también el despertar de una China continental y nuevamente pues el resurgimiento militar también de Rusia. Pero esto atañe a todos los guatemaltecos. Internamente tendremos que analizar muy bien lo que se nos viene para la segunda vuelta electoral, cómo estos juegos de intereses pues dejan a las élites más tranquilas, pero también la ciudadanía deberá de velar por ese empoderamiento. Hablamos de esa famosa línea 2. Ojalá en este futuro próximo tengamos los nombres de esos empresarios, de esas grandes corporaciones que se han pues favorecido a través de estas estructuras que paralelamente, pero dentro de la administración pública, han hecho de su negocio una fortuna. Así que me despido. Alan Martínez Mont, será hasta una próxima sala de opinión que nos volvamos a reencontrar. De momento, feliz noche, que descanse.